Hola bibliovisitantes, ¿cómo están? Espero que estén bien en este día, sea cual sea el día que estén viendo esto. Es de mi agrado informarles que tengo al fin mi top 7 del 2024. Así que sin más preámbulos, vamos allá porque en verdad este video se los tengo prometido. Estamos a septiembre. Estamos en septiembre de 2025 y recién les voy a hablar de mis lecturas del 2024. Estuve desaparecido al menos 2 años, casi, antes de subir este video, así que esto queda como una suerte de recuento de las lecturas que tuve cuando me tomé este hiatus del mundo del libro. Así que vale decir que estas lecturas son lo mejor de lo que pude leer el año pasado. No quiere decir que sean los mejores libros que he leído en mi vida. Ustedes saben, los otros listados de libros que he leído de otros años anteriores han sido muy diferentes a este tipo de libro, a pesar de que algunos de estos libros se salvan bastante bien y valen por sí mismos. Pero en verdad esos son los libros que más me hicieron sentir, que me hicieron recuperar el gusto por la lectura, que me quitaron el bloqueo lector en su momento, o que me dejaron algo y que siempre los voy a estar recomendando o reseñando o referenciando eventualmente. Y vamos ya, porque ya quiero hablarles luego de estos libros antes que se me olvide lo que leí. Número 7. El futuro de la libertad de expresión, de Saúl López Noriega. Este libro de la editorial Grano de Sal, si no me equivoco, sí, Grano de Sal, es un libro que habla acerca del cómo la tecnología y los distintos avances tecnológicos en torno a cómo consumimos la información está determinando y mermando el concepto de libertad de expresión. Muchos escritores a lo largo de la historia han explicado y han contado, y tiene mucho sentido en verdad, decir que la libertad se basa en la sabiduría, es decir, en cuántos saberes tú posees, porque eso te permite tener conocimientos generales acerca de las cosas y tomar las mejores decisiones. Eres sabio, eres libre. ¿Qué pasa cuando la sabiduría es confundida con infoxicación? En una época en donde la biblioteca de Babel borgiana es realidad y tenemos una incansable, abrumable cantidad de información a nuestro paso, cantidad de información que por cierto no siempre elegimos saber, simplemente nos aparece, tenemos obviamente más difícil la tarea de tomar una buena decisión y también por ende, de definir nuestra identidad, nuestras propias opiniones y saber por qué pensamos lo que pensamos. Este libro te explica algo que ya sabemos, algo que tú estás viendo en este momento. Este video te apareció porque es de tu interés, porque algo determinó dentro de los algoritmos que están generando esta aplicación mostrarte este video. La libertad de expresión está en jaque. Ya no puedes hablar simplemente de que es tu opinión, sino que estás replicando información resumida, condensada, sin cuestionarte de dónde viene, ni saber las fuentes, ni saber las bases, ni tampoco saber por qué te aparece esta información. ¿Por qué este diario quiere que yo piense esto? ¿Por qué mi celular me envía esta notificación de algo que supuestamente me interesa? Porque así es como me he comportado durante este tiempo, pero al mismo tiempo estoy replicando lo que ya he consumido desde que tengo el celular y es parte de. ¿Por qué este libro me apasiona tanto? Porque es desesperante, porque es abrumador, porque yo estudio gestión de información, porque toda la gente que ha estudiado mediación de información y que necesita política y socialmente hacer entender a las personas de que tu opinión puede estar mermada, puede estar determinada y que no eres tú necesariamente pensando las cosas, sino solamente estás siendo un portavoz de lo que los poderosos fácticos y de lo que las empresas y lo que el marketing quiere que tú pienses. Muy buen libro. Número 6. Flores de verano. Este libro de Tamiki Hara es un libro que habla acerca de la experiencia personal de su autor. Esta es una suerte de bitácora literaria. ¿Qué quiere decir esto? Son los momentos durante, posteriori y previos a la tragedia del lanzamiento de la bomba de Hiroshima. Así es, gente, este escritor, que ya era escritor en ese entonces, fue sobreviviente de la bomba de Hiroshima, una tragedia que determinó la conducta y el modo de entender la guerra y el avance o decadencia de lo que estaba convirtiéndose la humanidad y la carrera tecnológica. Este libro no se va a los análisis políticos, geográficos, sociales, ni nada de eso. Esto es una vivencia experiencial de la persona. Es un libro que habla acerca del momento exacto, que por cierto lo pilló en la noche, en el baño, mientras estaba toda su familia dentro de la casa, por ende él no se enteró de casi nada. Digamos que la bomba no cayó tan cerca, obviamente no es un sobreviviente de que la bomba haya caído cerca de él,
sino que es alguien que presenció los estragos, las consecuencias y todo eso. El primer capítulo es la noche en la que cae la bomba y todo lo que eso conllevó. El segundo capítulo es el después. Acá, ¿qué elementos hay? Hay elementos muy importantes, hay elementos del diario vivir, hay elementos que te van narrando las tragedias. A ver, por ejemplo, colegios, estudiantes, gente que él conocía, gente que veía todos los días, ver sus cadáveres, verlos apilados, ver cómo el colegio que pasaba, por el que pasaba todos los días derrumbado, las fábricas, los lugares que uno ve todos los días, los lugares por donde tú caminas, de pronto hechos polvos. Y el tercer capítulo es el más desgarrador y por eso el autor eligió hacerlo de esta manera. Son las 40 horas previas a esta tragedia. O sea, todo lo que viste morir a pedazos, todo lo que viste, todo lo que leíste ser descrito, desfallecer frente a tus ojos, edificios, familias, niños, personas de tercera edad, animales, todo eso, 40 horas antes, estaba con vida, estaba moviéndose, tenía sueños, esperanzas. Es un libro que me dejó pensando mucho, es un libro que me hizo reflexionar mucho acerca de lo que es la vida, acerca de lo terrible que pueden llegar a ser decisiones políticas sin pensar en las consecuencias de los ciudadanos, de todo lo que no está dentro del juego de la guerra, de lo bélico, las consecuencias tangibles y dolorosas de la guerra. Flores de verano, de Tamiki Hara. Número 5. El armario de los filósofos. Este libro me encantó. Yo estuve durante un tiempo trabajando en un lugar lejos de mi ciudad donde vivía y tenía que tomar el tren. Y créanme que los viajes en tren mientras leía este libro fueron de los más entretenidos. ¿Por qué? Porque este libro desmitifica el hecho de que el mundo de la moda, el mundo de la ropa, de los ropajes, de la ropa que usamos todos los días, de los diseños, no hablo de pasarelas, no hablo de estética, del fashionismo, etcétera, sino simplemente de la moda. Es algo que la filosofía ha pensado en algún momento, que los filósofos se han sentado a pensar y decir, oye, ¿sabes qué? Hemos hablado de todo, de estética. ¿La ropa entrará en el juego de la reflexión filosófica? Pues sí, este libro lo que hace es recopilar a través de diversos escritos y diversos autores a lo largo de la historia de la filosofía esos pequeños fragmentos o pedazos o trabajos que le dedicaron al mundo del vestir, de la ropa. Habla acerca de la importancia de la identidad, de cómo determinaron ciertas culturas, de cómo ciertas culturas determinaron cierta ropa, que cierta ropa determinó ciertas culturas y así viceversa, porque así funciona. Los poderes también, porque sabemos cómo son las tendencias, pero ¿quién las empieza? ¿Quién las determina? ¿Cómo estamos dentro de este péndulo de movimientos de fashionismo? De esta manera, este libro se transforma en una suerte de bibliografía que tú vas a poder consultar y vas a poder entender cómo y también motivarte e inspirarte de que todo lo que existe lo ha tocado la filosofía en algún momento. Nada es irrelevante al ser humano, nada es superfluo, nada es algo netamente trivial. La ropa, lo que usas todos los días, lo estás eligiendo por algo, algo que está determinado en la historia y que te está llevando a vestirte como te vistes y que te está llevando a gustar y a darle me gusta a los videos de moda que ves y a seguir las modas que te interesan y a interesarte por las estéticas de la ropa de las personas de ciertas épocas. ¿Por qué? Este libro trata de darte una arista para eso. Número 4. Kintsugi, de María José Navia. Esta autora chilena, autorazo por cierto, se centra normalmente en sus trabajos en torno a los pequeños detalles, esos pequeños gestos que se ven en lo cotidiano. Este libro particularmente son relatos, pero relatos en torno a personajes dentro de una misma familia, que tal como dice su título, el Kintsugi es el arte de reparar cosas vasijas de cerámica con oro. Este libro lo que hace es que literariamente te narra distintos fragmentos dentro de una familia desfragmentada.
en torno a visiones de la madre, en torno a visiones de la mujer, en torno a diversas interpretaciones que tienen los distintos personajes. Muy al estilo Pulp Fiction, son pequeños episodios, escenas dentro de la vida de estas personas. Puede ser desde que son niños, cuando son adultos, después vuelve cuando son jóvenes, después vuelve a distintos episodios, pero a través del lente de distintos personajes de la familia y que giran en torno a la familia. Este libro es uno de mis favoritos de la autora, además del libro Lugar, que también es de relatos, pero ese se centra netamente en personajes femeninos. Preferí elegir este porque es mucho más diverso y encuentro que es mucho más difícil y conlleva más trabajo el hacer que todo esto esté dentro de una suerte de mismo universo, al hacer que sean personajes de una misma familia. Es un libro que me gustó tanto que me alegra mucho de que esté ya en su séptima edición, que por cierto le pedí a la autora que me lo firmara. Así que para que sepan que soy re fan de María José Navia, así que tengo la versión que leí yo, que está la mayoría rayada, y el librito firmado por ella de su séptima edición, y le deseo toda la suerte a esta autora y éxito, porque de verdad, gente que se lo merece. Número 3. Antropología del dolor. Por si acaso, estos dos libros son de la editorial Metales Pesados y quiero agradecerle a la editorial por habérmelos enviado, pero no es el motivo por el cual estos fueron mis mejores lecturas, sino porque yo las elegí y créanme que me gustó, no me arrepentí de mi decisión. Este libro particularmente, Antropología del dolor de David Le Breton, se centra en el dolor per se, el dolor desde diversas aristas. Es de estos libros de filosofía que te ayudan a entender mucho más o quizás a llevar al papel o poder sacar de la lectura de un pensador toda la recopilación de las diversas experiencias del dolor. Por ejemplo, el dolor social, el dolor emocional, el dolor paliativo, el dolor este que tratan los médicos. ¿Por qué somos enemigos del dolor? Relacionamos el dolor con algo malo, relacionamos el dolor con muerte, relacionamos el dolor con tristeza. Todas estas son diversas aristas que tiene el dolor y este libro va capítulo a capítulo analizando ciertas aristas, dando los estamentos que te pueden ayudar a entenderlo de diversas formas y tal vez no como una suerte de libro de autoayuda, pero sí te ayudan como a comprender mucho mejor las diversas maneras en que puedes entender un elemento que es del diario vivir de nosotros. Desde una astilla que te entierras en el dedo hasta la muerte de un familiar que ya se fue hace años y que aún sigue pesando en tu corazón. El dolor es algo que tiene abarca mucho. Es un sentimiento, es una emoción, es un acto también, es un estado, es una suerte de fenómeno también, por así decirlo, cuando es social, cuando es colectivo, cuando es cultural. El dolor puede ser transmitido, el dolor puede ser heredado, el dolor puede ser también individual. Todos sabemos esto. Nuestra experiencia de diario vivir nos permite entender el dolor de diversas maneras. La empatía, la indiferencia, la guerra, la violencia. Todos estos elementos están en este librito que si bien no es tan completo, siento que le faltó mucho análisis de muchas cosas, te da esa suerte de ventana para poder entender el dolor de diversas maneras y poder ir a buscar por más. Antropología del dolor de David Le Breton. Acá, gente, la tengo muy difícil porque son dos libros muy diferentes, de dos autoras muy diferentes, de dos temas relativamente parecidos, pero lamentablemente voy a tener que elegir y me voy a ir por lo que a mí me gusta. Yo sé que voy a causar polémica, pero en el segundo lugar de estos dos libros está La campana de cristal de Sylvia Plath. Esta es la historia de Esther, una becada en una revista de moda, pero que padece una vida terrible. Desde pequeña tuvo problemas con su madre. Es un libro que lleva casi 50 años publicado y que sigue dando análisis y conversación porque mucho de lo que hay en este libro se sigue viviendo desde el punto de vista femenino. Yo no puedo hablar desde ese punto de vista como hombre, así que voy a hablar solamente del punto de vista literario. Y déjenme decirle que esto es un personaje bastante complejo, es una novela muy incómoda, por así decirlo, porque te pone escenarios y escenas que no son lejanos a la realidad, pero que lamentablemente son totalmente plausibles. Cuando las mujeres que padecían algún tipo de, no trastorno, sino, por así decirlo, desórdenes de personalidad, tristeza profunda, depresión, todos estos elementos que generan ruido en esta época tan conservadora, se les hacía tratamientos psiquiátricos derechamente y tratamientos psiquiátricos, digamos, de la peor manera. O sea, hablamos de electroshock, hablamos de aislamiento. Todos estos elementos están dentro de esta novela al mismo tiempo que
todo su diario vivir en torno a sus amistades, la vida de lo que es, o sea, lo que conlleva ser una suerte de chica sola en la ciudad en Estados Unidos en los años 50. Es un libro que es terrible por todos los foreshadowings que tienen, por todas las reflexiones que tienen y cómo se van cerrando dentro del libro. Estas novelas que son parte del ciclo de lecturas de lo femenino y de cómo podemos entender diversas realidades de la mujer a través de la historia. Y la verdad es que, reitero, no quiero hablar desde esa palestra, pero es que este libro sí o sí te toca esos temas y están ahí presentes y lamentablemente sigue siendo tan vigente a pesar de que no es nuestra época. Es básicamente eso, es un libro, no diría yo de este tipo de libro como es muy parecido a lo que es El Guardián entre el Centeno, pero donde Esther es la víctima condicionada de su estado mental, de sus traumas de familia, de las condiciones en las que está viviendo, de la época en la que está viviendo. Está determinada a la tragedia y a la locura, a la perdición. Es estos personajes trágicos y que lamentablemente es un alter ego de la autora, si podemos identificar bastantes rasgos en torno a su biografía de Sylvia Plath. Muy al estilo Virginia Woolf, muy al estilo de Pizarnik, muy al estilo de estas autoras trágicas que hicieron y trataron de hacer lo suyo mientras estaban remando contra la corriente y también padeciendo lo que estaba dentro suyo, que hasta el día de hoy no podremos saber qué es. Créame que los peores momentos en los que me sentí más incómodo en este libro fue cuando estaba en el psiquiátrico y obviamente los momentos en torno a encuentros sexuales con otras personas, porque qué manera de ser incómodo eso. Y la verdad es que es una novela que te deja en silencio. Recomiendo ver la biografía de Sylvia Plath, pero también este libro es sin duda uno de los grandes libros de mediados del siglo XX que hay que leer sí o sí en algún momento de tu vida. Y siento que igual se pierde harto la traducción, pero es un muy buen libro. Y finalmente el número 1, El Cabo de las Tormentas de Nina Berberova. Debo aclarar, este libro tiene muchos fallos. Es un libro que no es perfecto, no cierra bien muchas líneas, no trabaja bien algunos elementos dentro de los personajes que desarrolla en la novela, pero me fascinó, me encantó porque es una autora que descubrí gracias a mi gusto por lo ruso, por los elementos que tiene dentro de la historia que a mí me fascina, que es el cambio de la Rusia zarista a la Revolución Rusa. Es un libro que retrata una suerte de visión con regla de tres, basado en tres hermanas dentro de una familia que fue exiliada de Rusia, que están escapando de la guerra, de la revolución, de guerra civil, para poder empezar su vida de nuevo en Francia. Son tres hermanas, cada una más diferente que la otra. Y esto igual influye mucho en torno a las visiones que tenía la autora, en torno a cómo se estaba convirtiendo Rusia y la visión que tenía Rusia de sí misma para el mundo y también sus distintas aristas. La hermana mayor Dacha es la que sigue la vida más conservadora, que obviamente es una suerte de apología o también una suerte de retrato de lo que era la vida tradicional rusa. Es la hermana más terrenal, la que sigue los designios familiares y obviamente la que está más centrada en torno a conseguir un buen pasar para la familia, ergo ser mamá, casarse, tener una familia, pero también es una que tiene una conexión bastante cercana con la tierra, pero de un punto de vista espiritual. Es una suerte incluso como de, no de bruja, pero como alguien que entiende la naturaleza e incluso que hay escenas que llega a parecer algo místico sobre cómo sobrelleva esta suerte de relación con lo, digamos, terrenal de las cosas, por ejemplo, médicas o herbolarias o una suerte de, como, no quiero decir bruja, pero es como lo que se me viene a la mente en el buen sentido, en el mejor de los sentidos, o sea, y también como un aspecto muy maternal. Esto al ser la mayor de la familia. Sonia, la mediana, digamos, es una suerte de
como diría en Rayuela de Cortázar, es alguien a la que le duele el mundo. Es una persona que se centró en el mundo académico, se centró en los libros de filósofos, historiadores, se centró en el mundo de lo intelectual y obviamente también es una alegoría a esa otra visión de Rusia, de los aportes culturales, de la vida, digamos, es como una suerte de cerebro andante que le pesa todo lo que está cercano a lo emocional, a lo familiar, digamos, lejano a lo que ella, por ejemplo, no puede concebir dentro de su entendimiento netamente intelectual. Ella es muy lejana a los sentimientos, las relaciones interpersonales las siente muy ajenas a lo que a ella le interesa. Es una persona muy cercana a los libros, pero muy lejana a los vínculos. Es alguien a quien le pesa saber tanto, pero que al mismo tiempo no reniega de su propia naturaleza, que es la de alguien que está sedienta por saber, pero que también está muy sola. Y al final tenemos a la menor, a la hermana pequeña, que es Sai, que es por cierto la última en llegar a Francia, la que vivió más tiempo con los cuidadores en Rusia y que también tiene una cercanía mucho más cercana a la poesía. Esta es la hermana más artística, es la hermana que sobrelleva, no tiene nada que ver con las otras dos hermanas, es una hermana que es soñadora, que es emocional, que es alguien que va a las tabernas de noche a ver lecturas de poesía, que sale con los amigos, que genera estos grupos de amigos bohemios de una Francia en periodo entre guerras. Es una persona muy liviana, también es muy angelical, por cierto, muy naif también. Es alguien que se interesa por los demás, que le importa los sentimientos de los demás, que es alguien que está muy atenta a todos los demás. Es alguien que vive por los demás, pero que al mismo tiempo también está perdida en soñaciones, en sueños, en esperanzas que se alejan mucho de, por ejemplo, el personaje de Sonia. Entonces tenemos a Dacha, Sonia y Sai, y cada hermana es muy diferente, pero al mismo tiempo la autora dejó muy en claro que son suertes de metáfora en torno a lo que ella estaba dejando atrás de Rusia y lo que Rusia estaba proyectando al mundo y lo que la esencia, la pulpa de lo que es lo ruso en estas tres hermanas. Siento que por eso me gusta mucho el libro, porque es un libro que me acerca mucho más a lo que ya me gusta de la literatura rusa, a lo que, aparte que es una escritora rusa de esa época, hay pocas escritoras de esa época. Tú piensas en una escritora rusa y la verdad es que casi muy pocas se te vienen a la mente porque estamos plagados de autores rusos, sobre todo del siglo de oro, y esta autora es alguien que leyó a esos autores y que quiso dejar su huella y la verdad es que lo hizo muy bien, tanto al punto que me gustó tanto que seguí recopilando su obra y acá tengo al menos 4 libros más, ergo tengo 5 libros de Nina Berberova para que veas el punto de por qué está en el primer lugar. En este caso es porque es una autora que hay que redescubrir, que quiero divulgar, que quiero que la gente conozca, y estos libros son la verdad bastante difíciles de encontrar. Es una autora que no es fácil de encontrar, que no es alguien que tú veas en todas las librerías del mundo, pero que ojalá se lea tanto como se lee a otras autoras de renombre que están muy en boga, muy de moda. Ojalá se ponga de moda. Voy a intentar de hacerlo, voy a intentar leer toda su obra para poder reseñártelas de a poco en algún tipo de top o otras listas o algún book haul o una review de los libros. Pero la verdad es que El Cabo de las Tormentas me sorprendió mucho para bien, si bien es un libro que tiene muchas falencias y que obviamente en calidad literaria es inferior en ese sentido a La Campana de Cristal, pero por elección personal y por gusto personal decidí ponerlo en el primer lugar de este top. Y bueno, mi gente, ese sería mi top 7 del 2024. Espero que te hayan gustado los libros, que te hayan interesado. Yo sé que son libros muy rebuscados, sé que son libros que no vas a ver en todas las librerías, quizás de tu librería local o de tu país incluso, pero créanme que son los libros que me salvaron en el 2024, son libros que me hicieron recuperar mi gusto por la lectura, que me quitaron bloqueos lectores y que obviamente voy a estar, como dije al principio, referenciando constantemente porque son libros que en verdad me hicieron mi año 2024 mucho mejor, que me acompañaron, que se unieron a mi biblioteca y que son libros que espero jamás tener que deshacerme de ellos, sobre todo por el último que les dije y por obviamente el de María José Navia, que es una autora chilena de la que ya estoy recopilando muchos otros libros, tales como Lugar o Pequeños Inventarios, así como con la autora que les mencioné al final, Nina Berberova, de la cual ya tengo libros, varios de sus obras que están en la editorial Circe. Si es que trabajan en tu librería local esa editorial, créeme que
Vale mucho la pena, tiene libros de relatos, ensayos, crónicas de todo tipo y obviamente su autobiografía publicada en esa editorial que todavía no la encuentro, y si la encuentras por favor avísame porque en verdad me interesa mucho tenerla en mi colección. Bueno gente, ese ha sido el video de mi top 7 del 2024. Cuéntame qué te parecieron los libros, dime qué estás leyendo tú, qué leíste el 2024 que te gustó mucho, recomiéndame una lectura y obviamente te invito a darle me gusta a este video y compartirlo si es que te interesa que siga subiendo este tipo de contenido. Reitero como siempre que no soy dueño de la verdad, solamente soy un lector curioso de los libros y de la vida, y sin otro particular se despide atentamente Visitar los Libros. Que no te falten las lecturas.